Fue abandonado por su madre por ser obeso. Lo que este hombre hizo con él te impactará. ¡Ojalá nunca hubieras nacido! ¡Mírate! ¡Pareces una pelota!, gritó esta mujer a su único hijo. El pequeño, quien apenas entendía lo que sucedía, se echó a llorar inmediatamente, pues él había comenzado a temer cuando su madre se portaba de tal manera, pues el rostro de la mujer se volvía completamente rojo y su expresión se tornaba bastante dura con él. Fátima no sabía qué era lo que estaba pagando con aquel pequeño que le había tocado como hijo. No podía creer que aquel ser tan deforme había salido de su cuerpo. Ella siempre se había sentido orgullosa de su belleza y de su esbelta figura. Constantemente se había preocupado por su apariencia, ya que cuando era mucho más joven ella había participado en muchos certámenes de belleza. Con el tiempo la mujer había formado una carrera como modelo y todo el tiempo le había importado mucho la opinión de los demás, buscando siempre la aprobación de todos. Pero ahora la vergüenza la sobrepasaba, pues su hijo le había salido gordo. Él había nacido como un pequeño normal. Ella había estado feliz de mostrarle al mundo a su hijo, quien seguro heredaría sus buenos genes o los de su padre, pues ella se había asegurado de que aquel hombre fuera tan apuesto como ella. Pero lo que no se esperó es que tras pasar los meses su hijo fuera tomando una forma completamente diferente, pues el pequeño tenía un hambre voraz y no podía dejar de comer. Todo esto produjo que con el tiempo el pequeño Fabián desarrollara una obesidad bastante severa. El padre, al darse cuenta de lo desagradable que era su hijo, huyó inmediatamente, dejando sola a Fátima. Desde aquel momento la mujer comenzó a odiar a su hijo, sobre todo cuando Fátima iba caminando por la calle con su pequeño en brazos. Las personas la miraban con desdén y la señalaban por considerarla una mala madre, pues todos creían que ella era la que le estaba dando de comer de más a su hijo, cuando la realidad era otra. El pequeño Fabián sufría de una condición en la que no podían sentirse satisfechos con la comida, por lo que si no le daban de comer en grandes cantidades, este no paraba de llorar. Todo empeoró cuando el pequeño llegó a ir a la escuela. Ahí fue cuando Fátima supo que su hijo no iba a ser normal nunca. Los padres no dejaban de señalarla y hablar entre ellos sobre lo desagradable que era su pequeño. Aquello hacía que la mujer desapareciera cada vez más a Fabián. Pero las cosas no terminaban ahí, pues constantemente las maestras se quejaban de su excesivo peso y de su apariencia grotesca en comparación con los más pequeños, quienes se burlaban constantemente de Fabián. Este llegaba a casa bastante triste, esperando que su madre lo abrazara y comprendiera, pero ella no hacía más que avergonzarse de él y recriminarle lo gordo que estaba. Un día la mujer conoció a un hombre, quien le mostró lo buena que podía ser la vida sin la preocupación de tener un hijo con tantos problemas. Ella poco a poco comenzó a desatenderse de su hijo. El pequeño pasaba largas horas solo en casa y se entretenía jugando. También solía pasar mucha hambre, así que le tocaba buscar en todos lados de la casa para saciar su gran estómago, pues su madre fue olvidándose de él con el tiempo. Fabián comenzó a darse cuenta de ciertas cosas, pues entendió que al nuevo novio de su madre no le gustaba su presencia. Así que cuando él se encontraba cerca, el pequeño buscaba esconderse en su habitación y a veces no salía durante días, pues le temía a aquel hombre, ya que él solía insultarlo y despreciarlo simplemente por su apariencia. El pequeño realmente no entendía por qué todos se alejaban de él y lo rechazaban, hasta su propia madre. De pronto un día, todo cambió, o eso parecía. Su madre fue verdaderamente amable con él y le prometió llevarlo de paseo, solos, ella y él, para que pudieran divertirse y comer todo lo que quisieran. El pequeño no podía dejar de sonreír y así durmió aquella noche, pensando que su madre finalmente lo amaba. A la mañana siguiente, la mujer tomó las cosas del pequeño Fabián y manejó muy lejos del lugar en donde vivían. Y tras estacionar el auto en un solitario bosque, hizo que el pequeño bajara a jugar en la naturaleza.
Este corrió y fue feliz por unos minutos, hasta que se dio cuenta que estaba completamente solo. Así es, su madre lo había abandonado sin mirar atrás, solo para librarse de aquella vergüenza e irse a vivir la vida que tanto quería junto a aquel nuevo novio. Ella no quería volver a saber nada más de él, así que pensó que, de aquella manera, se desharía de todos sus problemas. El pequeño Fabián vagó por aquel solitario lugar completamente aterrado. Este apenas podía caminar debido a su peso, el cansancio y hambre que sentía. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pues pronto se dio cuenta que no conocía el camino de regreso a casa, así que decidió sentarse junto a un árbol y descansar. El tiempo pasó y el pequeño se quedó dormido. De pronto algo lo despertó de golpe. Cuando éste abrió los ojos quedó completamente espantado, pues justo frente a él se encontraba un hombre con el rostro bastante sombrío. El pequeño no pudo ocultar su temor y de pronto comenzó a gritar y a correr. Lamentablemente no fue lo suficiente rápido debido a su peso, y el hombre lo alcanzó. El pequeño cerró los ojos esperando lo peor, pero su sorpresa fue grande cuando el desconocido simplemente lo abrazó y trató de calmar sus miedos. También sacó de su bolso un pedazo de pan y se lo ofreció. Fabián quedó completamente impactado, pues nadie había sido tan amable con él, pues normalmente no querían acercársele por su grotesco aspecto, pero a este hombre parecía feliz de compartir un rato con él. Así fue como conoció a Ignacio, un hombre quien vivía en el bosque. El pequeño le contó entre lágrimas todo lo que había tenido que pasar y cómo su madre lo había dejado en medio de la nada. Ignacio escuchó con indignación la historia del pequeño Fabián y decidió ayudarlo a encontrar el camino a casa. Los días pasaron e Ignacio logró dar con la dirección del pequeño, pero grande fue su sorpresa cuando se enteró que la mujer que vivía ahí se había ido del país sin dejar rastro alguno. Fue así como Ignacio le ofreció al pequeño Fabián un lugar en su casa en medio del bosque, en donde vivía hace muchos años, pues él también había sufrido el rechazo de sus padres, y a partir del momento en que pudo mantenerse solo, estos lo habían corrido de casa, dejándolo completamente a la intemperie. El pequeño aceptó encantado, pues comprendió que ahí nadie lo juzgaría por su condición y viviría feliz junto a Ignacio, quien con el tiempo se convirtió en un padre para él. El pequeño Fabián fue mejorando su condición gracias al incondicional apoyo del gran Ignacio. También comprendió que padre no es el que engendra, sino el que cría, por lo que el amor que creció entre ellos dos fue realmente verdadero, pues se eligieron el uno al otro para ser una verdadera familia. Queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más en otra conmovedora historia. Te envío un fuerte abrazo y recuerda que subimos historias 3 veces por semana. Te esperamos.